Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a abordar el tema a propósito de el Día Internacional del Trabajo que se conmemora este 1 de mayo. Vamos a conversar sobre la situación laboral por la que atraviesa en este momento el país, tomando en cuenta lo que aconteció en la consulta popular, en donde se negaron dos preguntas importantes y que tenían que ver específicamente con el trabajo por horas. Para hablar de este tema, hemos invitado al presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, José Villavicencio, y al presidente de Constructores Positivos, un importante empresario, el ingeniero Henry Yandún. Con ellos vamos a dialogar sobre este tema. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Este programa llega gracias a RappiFrenos, Professional Brake Service. No se olviden, RappiFrenos es lo mejor para su vehículo. Bueno, gracias por asistir a esta programación. El punto de vista que se mantiene en este caso desde el sector del empresariado, Henry, con relación a lo que sucedió en esta última consulta, la situación laboral por la que atraviesa el país, los porcentajes, los índices son realmente altos en lo que significa el desempleo. Sin embargo, se niega una pregunta que posiblemente generaba o había avisos de que iba a generar trabajo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Nosotros en la construcción, Osvaldo, hace algunos años, el 60% de las personas que trabajaban en la construcción tenían empleo adecuado y el 40% eran, digamos, informales. Los datos que ahora tenemos, que la tasa de empleo adecuado es del 19 en Quito, el 27 en Guayaquil, el 29 en Cuenca, el 23 en Machala y el 17 en Ambato. O sea, se ha virado el tema y más que eso, ¿no? Entonces, el sector informal pasa a ser más grande. Y sin importar si es horas, trabajo por horas, lo que sea, yo siempre he planteado que algo hay que hacer porque las empresas formales contratan formalmente a las personas, ¿no es cierto? Y tienen sus colaboradores permanentemente. Pero el 70% de la gente que trabaja en la construcción, hasta el 75%, son el clásico maestrito, ¿no es cierto? Y da pena saber que el maestrito, con todo respeto maestrito, va a trabajar hasta el último día de su vida y si tiene un accidente, se fregó. Claro, no tiene la entonces, seguridad decíamos, social. ¿cómo hacemos para que estas personas que hacen trabajos para todo el mundo? Porque, ya le digo, usted va a una constructora, ellos tienen su gente de confianza, que son empleados de ellos, o subcontratan a microempresarios que hacen actividades, porque hay muchos microempresarios ahorita. El gran tema es la gran masa de la gente que lamentablemente es más vulnerada, que cómo hacemos para que ellos tengan algún tipo de formalidad, algún tipo de seguro, Es decir, la seguridad social que se necesitaba en este caso. La jubilación y la jubilación. Para nosotros, porque yo veo a la gente, ¿no es cierto? Yo no hablo, repito, de los que son microempresarios. Por ejemplo, cuando se hace un edificio ahora, el constructor tiene sus propios empleados, digamos, los de confianza en las clases. Y luego tiene el señor del gypsum, que tiene su cuadrilla, que son formales también. El señor que hace las baldosas, que normalmente son empresas familiares, también son formales, todo eso. Porque ahora nosotros tenemos que exigir a las personas que estén formalizados para trabajar con nosotros, porque si hay un accidente, el tema es gravísimo, sí. Si hay un accidente es hasta un delito penal y nosotros nos cuidamos que todos estén formalizados. No obstante, ¿qué pasa? O sea, cuando usted habla de formalizado, significa que están afiliados a la Seguridad Social. Claro. Tienen que estar afiliados. O sea, en la construcción tenemos ya este sistema. Y en mi empresa, por ejemplo, yo, José, tengo una empresa, creo que es importante aquí en el Ecuador, que ahora está la mayor parte en Guayaquil. Entonces tenemos 600 empleados, nuestros colaboradores. Pero contratamos un montón de subcontratistas que entran a la fábrica, pero tienen que entrar todos ellos con la afiliación por el tema del accidente, básicamente. Si hay un accidente dentro de mi fábrica y el señor no está asegurado, yo tengo un delito hasta penal. Claro. Pero, ¿qué pasa con la gran mayoría del típico maestrito? ¿O cómo resolver eso? Debería ser el objetivo de ser. ¿Cómo resolver el problema del maestrito que a cualquiera de los tres le contratamos para que dé pintando la casa los próximos 15 días y él se consigue sus 2 ayudantes y pintan la casa? Ese maestrito no va al seguro a afiliarles, no sabe ni dónde queda el seguro, va a perder un día de esto, no sabe cómo es el trámite de liquidación. Entonces, a mí sí me preocupa y siempre nos ha preocupado a los constructores qué pasa con el clásico
albañil, plomero, gasfitero, pintor, todo eso, que no tienen un trabajo formal, que son, según estos datos, claro, hasta casi el 80%. ¿Y con el trabajo por horas se formalizaba este asunto? Yo no quiero trabajar. ¿Se solventaba este tema? Yo no quiero llamar trabajo por horas, yo quiero decir, mi propuesta siempre ha sido que haya un proceso que sea muy fácil, que cuando se le contrate, que es parcialmente, estas personas de una manera muy fácil sean afiliados y desafiliados inmediatamente. Que por ejemplo, yo tengo el maestro Marcelo Pizarro, el típico que hace trabajitos, que el que tiene sus 4 o 5 ayudantes, cada que va a hacer un trabajo, él pueda afiliar a su gente fácilmente. Y cuando se le acaba su trabajo, él tiene que desafiliarles, porque obviamente él busca otra chauchita, claro, pero otro cacholito. Hay que buscar los mecanismos. Hay que buscar un mecanismo. Lamentablemente, tal cual está en este momento, es muy difícil. No hay. Afiliar, desafiliar, bueno, hay una serie de burocracia, inclusive en el IES. Pero el problema es ese. ¿Cómo se logra reactivar y cómo se logra el empleo que tanto se necesita con estos índices tan altos que tenemos de desempleo y creciendo el subempleo en este momento? Más del 65% de la población económicamente activa buscando o entrando en el tema de la informalidad. José, el punto de vista de ustedes. Gracias, Osvaldo. Un gusto poder saludar a usted, a la audiencia que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales. Un gusto poder saludar a Henry. Yo creo que el ejemplo que ha puesto en el tema de la construcción es un ejemplo general. Y claro, nos plantea Henry, el 60% tenía, si cabe el término, anteriormente trabajo formal y el 40% era informal. Ahora eso se ha cambiado. Se ha revertido. Más, 70-30 ahora. Sí. O sea, 70-30. Y esa era obviamente nuestra preocupación y lo ratificamos. Con el contrato por horas que se planteaba en la consulta, queríamos un poco legalizar eso. Y eso era terrible. Porque coincidimos en el hecho de que hay que ver mecanismos de cómo resolver el tema del desempleo, el subdesempleo en nuestro país. Porque es real. De cada 3 ecuatorianos, 1 tiene empleo, 2 están en la informalidad, en la desocupación. El problema está que cuando se da un mensaje mintiéndole a los ecuatorianos, tenemos los resultados que tenemos. ¿En dónde le estaban mintiendo al ecuatoriano? Primero, el IES nos dice que para afiliar hay que trabajar por lo menos 4 horas seguidas. Medio tiempo. Diarias, ¿no es cierto? Segundo, lo que nos ofrecían pagar el tema por horas. Primero era 1.90, luego 2.80, luego 3.40, 5.40, 7.90, llegaron hasta el sector petrolero 12.99. Tú le ves que no hubo una buena información. El problema es de que no se le decía la verdad a la gente. Y entonces obviamente nosotros decíamos, queremos legalizar la precarización con el tema del contrato por horas. Porque en los hechos no iba a haber seguridad social, que es un elemento fundamental para que el trabajador, si le sufre un accidente, vaya a hacerse atender. Porque, ¿qué dijo la ministra en unas declaraciones? Será pagada la parte proporcional. No dijo, le vamos a afiliar directamente. Nos reunimos con el presidente del directorio del IES, el señor Peña. Con todo respeto, no sabía cómo iba a funcionar ese mecanismo. Y él hablaba del trabajo parcial permanente. Claro, el trabajo parcial permanente es 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes. Y entonces, obviamente, yo creo que el país le dijo el 21 de abril al gobierno, a ver, presidente, primero estamos de acuerdo con el tema de la seguridad. Estamos de acuerdo con el tema de la vida, porque es lo más valioso. Y le dieron el apoyo en las 9 preguntas que estaba relacionado al tema de la seguridad, al tema de la restricción de dominio, etc. Pero yo digo, hay que reconocer al pueblo ecuatoriano que tuvo la capacidad para discernir, si cabe el término, lo que era positivo y lo que era negativo. Porque el contrato por horas, el contrato a plazo fijo ya estuvo vigente. ¿Crees que hubo ese discernimiento? Obviamente, ese análisis, de que hubo esa comprensión, porque nosotros ratificamos legalizar el 70% de informalidad. Entonces la ministra decía, apenas se aplique, gane el sí, vamos a generar empleo. No, iban a legalizar esa informalidad que bien hacía referencia Henry en el tema de la construcción, y que es un poco el ejemplo de manera general. Entonces, no era la solución, porque de pronto se deja entrever, pues, algo es algo. Vas a tener algún empleo, algún trabajo,
en el que tú vas a poder generar, ser productivo. Nosotros decíamos que la precarización era o es sinónimo de esclavitud moderna. Y no nos equivocamos. Mire, la ONU saca un pronunciamiento el día de ayer y le dice que le pide al gobierno que indemnice a los trabajadores víctimas del tema de la esclavitud moderna. La ONU. Referente a lo que pasó en Santo Domingo, de los Áchilas, Esmeraldas y de los Ríos. El tema de Jorocagua. Obviamente con el tema de una esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Y entonces cuando nosotros decíamos precarización sinónimo de esclavitud moderna, y eso es lo que buscaban legalizar, es terrible. Porque el otro mensaje que le dan al presidente es, sí queremos trabajar, porque es una de las necesidades, pero no queremos un empleo precarización. Y entonces eso tiene que tener claro el gobierno. Y creo que Henry va a coincidir conmigo en un elemento. Podemos tener el mejor contrato de trabajo, la mejor ley laboral, pero si no hay reactivación económica, ¿cómo generamos empleo? Y el Fondo Monetario Internacional le dice, vas a tener una proyección de crecimiento económico por debajo del 1%. 0.1 me parece, ¿no? Que se está proyectando en este momento. Y entonces, si no tenemos una economía fortalecida, pero si no hay circulante, ¿cómo los trabajadores que no tienen un empleo estable acceden a un crédito en el BIES o en el IES para hacer una vivienda y por ende se reactiva la construcción? Nosotros decíamos, el presidente dijo que bajaba el IVA al 5% en el tema de la construcción. Entiendo que no es en todos los productos. Nosotros decíamos, ¿por qué? Si es que es viable, en vez de subir el IVA, no lo bajamos al 8%. Porque en el tema de turismo lo bajan. El tema de construcción bajan al 5%. Pero es que necesitas recursos, pues en este momento la caja. Pero bajando se ha quedado prácticamente, se quedó en cero. Vas a tener mejor circulante. ¿Qué ha pasado subiendo el IVA del 12 al 15%? Has pedido el poder adquisitivo. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, si con un dólar comprabas 10 panes, ahora ya no los puedes comprar. Comprarás 7, 8. ¿Cómo ven ustedes en el ámbito del empresariado, en este caso en la construcción, de lo que señalan las reflexiones, los argumentos que tienen los trabajadores en este caso? Con todo respeto, creo que sí se equivocó la población en esta votación, porque lo único es quedarnos como estamos, que no puede ser que estemos como estamos, porque estamos muy mal con estas personas que tienen un trabajo muy de vez en cuando y están desamparados totalmente. Cuando ustedes hablan de precarización, que usan mucho esa palabra, yo hablo desde la parte práctica, ¿no? Que yo soy empresario. Si yo tengo un empleado fijo, es un señor que le hemos invertido mucho para que aprenda la profesión, para que sea un muy buen colaborador y todo eso. Nosotros jamás a un buen colaborador que nos ha costado mucho dinero y capacitarle, no vamos a decir después, despidámosle para contratarle por horas. Eso no vamos a hacer en la práctica, no vamos a hacer. Siempre hay excepciones, siempre hay malos de lado y lado. Claro. Pero en la lógica nosotros nunca, jamás somos tan locos para decir, voy a hacer una empresa con el afán de tener placer de despedir gente. Eso no hacemos, no estamos locos. Tenemos gente, le desarrollamos, le hacemos ganar un poco más de plata, no necesariamente ganar el básico, pero sí hay oportunidades de trabajo en las empresas que son, digamos, en idioma quiteño a ratitos, ¿no? Que pasa alguna cosa. La chauchita, la chaucha. Se inunda la fábrica, entonces yo quisiera contratar gente en el rato, vengan a trabajar chicos porque se me inundó la fábrica, ayúdenme a hacer esto. O alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con el tema de energía eléctrica hecho pedazos. Y yo quisiera ayudar a mi gente porque no está trabajando otros turnos, está trabajando un solo turno, pero estamos atrasadísimos en las obras. Traer gente por horas a que le ayuden a la gente. Ya no hay cómo hacer eso, no podemos hacer eso. Y esas personas... Pero no tienen en ese caso, por ejemplo, otras modalidades de contrato. Hay un trabajo por obra, ¿no? Trabajo por obra existe. El tiempo parcial está vigente. Sí, pero yo le digo, Osvaldo, para esas cosas especiales, y sobre todo no hablemos de las empresas formales porque ya les expliqué que las empresas formales necesitamos contratar formalmente, no hay otra. Sí. Entonces nosotros, si no es un empleado bajo esos términos formales, no damos empleo y ahí estamos pegados. Pero el resto de la gente, ya le doy el mejor ejemplo. Mi vecina va a contratar a alguien para que pinte su casa o que haga un buen trabajo en su casa ahora que se destruyen las casas por el invierno. Es un trabajito de 3 semanas. Yo le apuesto lo que sea.
que esas personas entran a trabajar de la manera más informal y se van de la manera más informal. Pero ¿qué es lo que podría garantizar en este caso que estas personas que están en la informalidad van a una casa, van a una obrita y el dueño les iba a afiliar a la seguridad social? Yo lo que digo, Osvaldo, que debe haber un método. Hemos hablado nosotros con el Seguro Social, hemos hablado con el presidente. Debe haber una metodología, pues si olvidémonos del trabajo por eso. Una metodología debe haber, de tal manera que el maestro Marcelo Pizarro, que le voy a hacer que escuche este asunto, que ya está su gente afiliada, ya se acabó su chauchita, su cacholito, porque esa gente está desamparada. Entonces se equivocó el gobierno en el planteamiento. Sí, a ver, por eso es que siempre hemos dicho, a ver, no nos opongamos a todo. ¿Cuál es la solución? Mi solución es que haya una metodología muy pragmática de cómo estas gentes podrían entrar y salir. Yo le decía al señor del seguro, creo que fue lo que le dije, oiga, hablemos solamente de jubilación y de accidentes, no de más cosas, porque es lo que más le preocupa a un profesional, pues no quedarse sin jubilación y accidentes. Tal vez no todo el ámbito, y hagamos una metodología de contratación especial. Yo creo que eso hay que trabajar en conjunto para hacer alguna propuesta práctica y viable. Caso contrario, seguiremos enterrados donde estamos. Ahora, lo que decía José, ¿se puede hablar de reactivación, de generación de empleo cuando la economía del país está estancada en este momento? Claro, yo Osvaldo, no le veo, lamentablemente soy pesimista en este asunto, por dónde el país puede salir adelante ahora. Yo no veo que el petróleo vaya a subir de precio, a menos que bueno, está en buen precio en este momento el petróleo, ¿no? Yo no veo que el sector minero invierta mucho más como aspirábamos. El cacao ya está bajando de precio, o sea, no se ve, porque alguna vez hubo un terremoto y dijimos, ya vamos a salir del terremoto. Hubo el COVID y ya vamos a salir del COVID. Pero ahorita decimos, ¿y cómo vamos a salir de este asunto? Entonces mi concepto es que tenemos que salir desde adentro. Por ejemplo, mi propuesta es de que el BIES cambie la cultura del ecuatoriano, en lugar de que promueva el crédito quirogafario, que a veces son para buenos sustos, en gran medida es para el consumismo, y promueva el crédito hipotecario, porque el hipotecario va a generar producción, trabajo, pero no, en el Ecuador no sé si sabes, para el José, crédito hipotecario tiene que tener trabajo, estar afiliado a la seguridad social. Pero yo estoy hablando de generar a los que tienen trabajo y ellos a su vez, al momento que se hacen más viviendas, se va a generar trabajo a otras personas. Pero es increíble que en el Ecuador hay $4.000 millones en créditos quirografarios y apenas 600 hipotecarios. O sea, el Instituto de Seguridad fomenta el consumismo en lugar de fomentar el empleo. Ahí, por ejemplo, yo veo que hay una oportunidad. ¿Qué piensan los trabajadores respecto a esta visión, por ejemplo, en este caso? Yo creo que vamos... ¿Se podría llegar a un entendimiento, empresarios, constructores, trabajadores, en ese sentido, José? De buscarse alternativas, porque eso hay dos aspectos el por qué nosotros defendemos siempre el tema de la estabilidad. Por un poco lo que decía Henry. Si tienes estabilidad, tienes un ingreso permanente, puedes acceder a un crédito. Yo comparto en el hecho de que la mejor opción obviamente es acceder a un crédito hipotecario, porque lo puedes pagar en 15, 20 años. De hecho, con mi compañera así construimos la casita, con crédito hipotecario. Porque sabes que tienes que pagarlo a 5, a 10, a 15 años, pero al final te queda. Y el equigrafario, obviamente, yo también lo he hecho para salir de una emergencia, alguna necesidad que lo hace. El hipotecario es una inversión de vida. Pues, exactamente. Yo creo que la mejor inversión... Es el patrimonio que puedes tener. La mejor inversión es en una casa, en un terreno, porque eso es lo que menos se devalúa, ¿no es cierto? Y claro, el quirografario lo hace la gente por salir de una necesidad que yo en lo particular lo he hecho para pagar alguna emergencia. Entonces, por eso es lo que nosotros defendemos, la estabilidad. Y claro, hay que cambiar de metodología, porque tienes que cumplir requisitos. Pero mira lo que se manifiesta. Ustedes están defendiendo la estabilidad de quienes tienen trabajo. No, de todos. Pero ¿qué pasa de los que no tienen trabajo en este caso? Osvaldo, de todos. Porque todos... Que son un porcentaje elevadísimo. Yo siempre digo, todos somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades. Entonces, yo estoy de acuerdo en el tema de ver un mecanismo de cómo se afilia, más allá que para mí si hay instrumentos, del contrato por giro del negocio, por obra, destajo eventual, ocasional, hasta el trabajo juvenil. Y entonces sí hay elementos, pero claro,
el impedimento está como afilias. Y es un tema fundamental. Miren, ahora el presidente Peña dice, he lanzado una campaña y voy a afiliar a los jóvenes de 18 a 24 años con $54 de manera voluntaria. El problema es que puede estar bien, puede servir, pero ese joven que pueda pagar esa afiliación dependerá de que primero su familia pueda tener ingresos y le pueda dar. Aportar. Pero la mayoría no va a poder afiliarse. Porque no tiene Pero ingresos. ahora también están diciendo que te quedes, en vez de que te jubiles antes, No, quédate un poco ese más. es otro tema. Y yo comparto en el hecho que se puede tomar dos aspectos, tema jubilación y el tema de protección. Porque obviamente en la protección está en riesgo la vida si no se le dan los instrumentos de protección. Ahora, yo creo que en el fondo, respetando, porque hay de todo, en el fondo sí hubieron empresarios que al final del día lo que no quieren es pagar la pensión jubilar patronal. Ese es el otro tema. Porque obviamente es un elemento que lo tienes luego de haber servido 25 años Pero a la empresa, esto institución. no es un óbice, digamos, precisamente para la contratación, Miren, este tema de la jubilación a patronal. nosotros nos han satanizado que no queremos mejorar, cambiar eso, y es mentira. Ahí está la propuesta en el Código del Trabajo. ¿Por qué no buscas una nueva alternativa que no sea, que se planteaba que puede ser como una especie de una caja de ahorro, algo así que vaya acumulando en cualquier trabajo que vayas? Yo le invito a usted, a Henry y a los ecuatorianos que revisen la propuesta del PU presentada en la Asamblea. Ahí está del 2021, discutida en primer debate, con la anterior Asamblea, por cierto. Ahí estamos planteando una alternativa distinta, diferente a la como se aplica hoy en el tema de la pensión jubilar patronal. En el tema de ir creando una caja común o de ahorros, como se le llame, para que cada año el empleador vaya aportando y no se le haga tan duro al final. Independientemente de que estés en un solo trabajo, ¿no? Independientemente. Que sea, si cabe el término, los 25 años en diferente institución. Está la propuesta, entonces nos satanizan que nos oponemos cuando es mentira. Ahí está la propuesta. ¿Qué piensan los empresarios? ¿Conocían de estas propuestas, por ejemplo? La jubilación patronal es un tema muy perverso, porque aquí si usted, por ejemplo, tiene una empresa con bastantes trabajadores antiguos, digamos, y su empresa no sigue creciendo, sino que va decreciendo porque hay mucha competencia. Entonces las empresas no logran pagar la jubilación patronal de más gente cuando tiene poca gente, y esas empresas hay casos que han tenido que cerrar por el tema de la jubilación patronal. Nosotros habíamos propuesto hace tiempo, yo era amigo del director de la Cámara de Industrias, que se suba un X porcentaje a la cuota del seguro social en lugar de la jubilación patronal. Porque una empresa dice, si yo les tengo a las personas más años, me toca pagar una jubilación patronal hasta que fallezcan, y ha subido los años de vida de las personas. Y entonces dicen, bueno, mejor les despido a los 19 años, algo así. Y a los 19 años la persona está chuta ya media mayor, digamos, y es muy difícil conseguir trabajo. Ya no servimos. Ahora con tanto joven bien preparado es complicado, entonces pues es perverso, es malísimo ese asunto. Pero alternativas como la que se está manifestando, de que yo no he revisado esa, pero yo creo que es cuestión, cualquier alternativa que se ponga debe estar puesto por las dos partes, o sea, tienen que darse de puñetas, aunque sea el sector patronal, es decir, hagamos una propuesta considerando los dos intereses, pero aquí la realidad es que las empresas, una gran cantidad dicen, llega a 19 años, o me juego la empresa, o qué hago, y lamentablemente despiden a las personas. Claro, hay los despidos, ¿no? Entonces eso hay que evitar, porque seguimos con el esquema tal como está, es malo, porque a los empleados de 45 o 50 años dejarles sin trabajo es complicadísimo. Prácticamente ya están en el pero, desempleo. Pero están con mucho si aquí a los 35, 40 años ya, una persona ya no consigue trabajo. Pues, sí. ¿Qué ha pasado en la Asamblea, por ejemplo? Desde el 2021 señalas tú, José, que está la anterior Asamblea aprobó el informe para primer debate. Claro, un poco el tema del informe de primer debate es como que de trámite, en toda ley. Claro, y ahí vienen los aportes de los asambleístas. Creo que resolver ese problema sería histórico. Mira, y lo otro es que lamentablemente en la planificación de la actual Asamblea no está a discutir eso. Y es un tema grave. 2, yo creo que otro aspecto que lamentablemente ha dejado de funcionar en este país es el tema del tripartismo.
cuando la Organización Internacional del Trabajo recomienda eso en los estados de derecho, de justicia social, democráticos. ¿Qué significa eso? Empleadores, trabajadores, gobierno. Sentarse y armar. Pero tienes, pues. Mire, en el tema de la jubilación patronal, pero en el tienes 2008 estuvo cerca de llegar a un pero consenso. ¿funciona o no funciona? La discusión fue el porcentaje. Mire. Oye, José, pero ¿funciona o no funciona el Consejo Nacional de Salarios? Ahí está, pues, el organismo tripartito, empleadores, Estado o gobierno. Yo respetando mucho tengo... El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios un poco se resume al tema de discutir cuál va a ser el incremento del siguiente año. Cuando debería ser el espacio para discutir permanentemente el tema de una política de generación de empleo, Yo sí quisiera de reformas. poner ahí las cartas en el asunto y desafiar a que se junten y hagan una propuesta en conjunto, porque la jubilación patronal sí es un problema serio. Es un problema serio que hay todos buscan la supervivencia, ¿no? Entonces, si eso no se arregla, si no se entiende a las partes, seguirá así. Es una pena ver cómo... Pero solamente la jubilación patronal, Henry. No, pues son varios temas. El tema de la generación de empleo, ya hace un rato decía José, ¿qué convicción tenemos de que se puede generar más empleo en este país, dadas las circunstancias que tenemos? Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, nosotros queremos activar más la construcción. Y para que haya más construcción, lo primero que necesitamos es que un país sea estable, políticamente estable, porque un ciudadano que quiere endeudarse en su casa 20 o 30 años inclusive, tiene que estar seguro que va a tener el ingreso, pues no, o que su negocio que siga funcionando. Pero si dicen muerte cruzada, elecciones, votemos, traigamos elecciones, toda la gente dice no tengo certeza de que yo tenga un empleo o de que mi negocio siga funcionando normalmente. Entonces ahí es cuando la gente dice no, yo no me meto en el lío de una deuda a largo plazo. Pues que de la construcción nosotros decimos siendo un negocio de largo plazo, lo que se necesita es que haya certeza, que haya estabilidad. Es lo que haya seguridad. Que haya seguridad, claro. Seguridad Yo diría que estabilidad, y claro. también seguridad jurídica acá. Sí, también, pero... Porque vean que también allí se negó la pregunta del arbitraje, ¿no? Y muchos decían que van a venir las inversiones porque tenemos esa pregunta el arbitraje del arbitraje internacional. estuvo mal desarrollada. Yo tengo una persona que le cuida a mi mamá ya tiene sus añitos, y claro, ella viene de vez en cuando a trabajar donde mí, y le digo, ¿qué opina de este asunto? Me dice, mire, chuta, yo tengo un juicio de alimentos y ahora con esto tengo que ir a arbitraje internacional por juicio de alimentos. Era una broma. No, en serio, le digo que en serio, ¿Sí? discutimos del tema, es que la pregunta no decía muy claramente lo que tenía que hacerse, y ahí se perdió, yo creo que se perdió una oportunidad, porque nosotros no tenemos que pensar como nosotros, sino como el empresario internacional que dice, ¿a dónde me voy? A Nicaragua, a Perú, a Chile, a Ecuador o a Colombia. Digo Nicaragua porque la inversión extranjera, las alianzas público-privadas en países como Nicaragua, como Colombia, como Perú, como Chile, llegan al 40 y 50%. Aquí, cero. Entonces, increíblemente, no importa la tendencia. ¿Llega inversión a Nicaragua? Sí, en Nicaragua tiene alianzas público en ese gobierno que dice que es gobierno dictatorial y todo eso. Miren Perú cómo han cambiado de presidentes, todos los años. Es que ahí el presidente del Banco Central ha sido... Sí, pero tiempo, ¿no? tiene una seguridad jurídica tal que los inversionistas extranjeros no salen corriendo porque tienen certeza de la seguridad jurídica. Entonces, Oiga, pero me dicen que en Colombia ha cambiado este tema. ¿El tema de las inversiones? No sé la verdad. ¿Será por el tema de la tendencia? Lo que yo sé que Perú sigue en auge, a pesar de todas las crisis que tiene. O sea, llega la inversión. O sea, hay constructores ecuatorianos que están en Colombia, en Perú, perdón, importantes, que están allá invirtiendo y no aquí en el Ecuador, importantísimos. Este es un síntoma, que se vayan de acá del Ecuador a invertir en el Perú. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? A ver, yo comparto en el hecho de que obviamente tiene que haber seguridad jurídica para todos los ecuatorianos. Segundo, es real, en los últimos 3 años creo que hemos ido 4 veces a las urnas. Y nosotros decimos, hay que consultarle al país, al soberano. Pero consultémosle de cosas importantes realmente. Entonces, elección del presidente cuando ganó el señor Guillermo Lasso. Luego la consulta. Luego elecciones anticipadas del señor Novoa. Luego consulta. Los últimos 3 años. Muerte cruzada. Muerte cruzada. 4, mi hermano.
Y entonces hemos pasado más en las urnas. Pero es bueno, pues en democracia tienes que consultar. Pero con cuando la se van a con el consultar temas realmente importantes que permitan el desarrollo económico, que se político dio y social. últimamente, ¿tú le ves que A no ver, era importante? El las tema de 9 seguridad. preguntas que ganó el sí, las 6 de consulta popular se podían haber hecho a través de la Asamblea Legislativa, que ya la estaban tratando, que tiene que ver con incrementos de pena de quien comete un delito. O sea, la reforma del COI. ACOID. El tema de la ley de extensión de dominio. Reforma igual, que ya existe. Tiene que presentar el proyecto luego de que el Consejo Nacional Electoral declare oficialmente los resultados. El presidente tiene 5 días para presentar las reformas al Código Integral Penal, a la ley de extensión de dominio y otros instrumentos. El tema de las Fuerzas Armadas. Por eso yo decía, el país le dijo sí a la vida, sí a la seguridad. Está en la famosa ley del uso progresivo de la fuerza. Está en la famosa ley de protección ciudadana. La misma Corte Constitucional le dio el aval y la Asamblea también en el mes de diciembre aprobó. ¿Por qué no esperamos consultarle eso en las elecciones de febrero del 2025? ¿Por qué no esperamos? No, fuimos a las urnas. A lo mismo. Entonces, por eso nosotros decíamos, o sea, una campaña anticipada del presidente, porque ahora tiene que volver a presentar los proyectos. Entonces, estará en la Asamblea el aprobar también esto. Sí requerimos lo otro. Es la pequeña y mediana industria la que genera empleo en este país. Porque pero también tienes las grandes empresas. Pero las grandes ya tienen, como dice Henry, su personal. Ahí. Pero obviamente no tiene el capital suficiente la pequeña y mediana industria. Y lo otro es el tema de la tramitología. Es terrible. Y entonces nosotros decimos, hay que fortalecer construcción, turismo, otros elementos. El tema del agro. La migración del campo a la ciudad, el 70%, genera más desempleo. ¿Por qué no establecemos políticas claras en el tema del agro? Yo siempre digo, capital y garantizar el mercado. No estamos diciendo que el Estado se convierta en caja y que nos dé la plata, no. Créditos a largo y mediano plazo, banca pública y privada. Y el tema del mercado, de garantizarle al campesino, al agricultor, un precio que cuando salga a vender sea justo. Porque yo tengo a mis hermanos, yo soy hijo pero ahí ves que hay Osvaldo, a ver, la cadena especulativa, pues yo en soy, el ámbito de la permítame, yo soy hijo de padre campesino. Yo también. Y mis hermanos siembran pimiento, tomate, naranja, etc. Invierten de sol a sol. Van a vender y ni siquiera para pagar la carrera del carro les alcanza. Entonces, ¿qué hacen? Dejar botando ahí. Y entonces por eso nosotros decimos garantizar el mercado. Cuando llegan al mercado, entonces les pagan el precio que pone el intermediario que se beneficia. Así es. Por eso nosotros decimos haber una política agraria integral que permita producción, generación de empleo, pero que el campesino, el agricultor, obviamente pueda estar seguro que si produce yuca, papa, etcétera, le van a pagar y le va a permitir recuperar lo que invirtió y tener su ganancia. Porque creo que nadie siembra papas para vender papas. Henry, ¿hay las condiciones como para que los pequeños, los medianos, como se está manifestando, yo sé también los grandes deben tener problemas, el tema de financiamiento, el tema de créditos. No, pero no mucho. Las tasas de interés. Nos cambiamos de puesto algún día. Sí. Las empresas son como los hijos. Hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas grandes. Así mismo son las empresas, que no es así. Yo primero tengo que aclarar que si uno coge cualquier empresa grande y va a ver cuántas empresas chiquitas existen gracias a las empresas grandes. O sea, es por centenares. O sea, por ejemplo, en mi empresa se me ocurre que hay empresas están correlacionadas, de transporte, ¿no? En este caso. las empresas que nos dan transporte, las que nos dan alimentación, las que nos dan guardianía, las que nos dan mantenimiento. O sea, realmente se genera muchísimo empleo. No hay un divorcio entre empresa grande y chiquita. O sea, si una empresa chiquita hace sillas, una empresa grande hace la madera, otra empresa grande hace el tubo de acero y la empresa chiquita hace las sillas. Así es como funciona el asunto. Pero yo creo que aquí hay que trabajar en conjunto, pero yo quería regresar un poquito a las preguntas. Lo que José dice es cierto, dice, bueno, la consulta tal vez no sea necesaria, pero yo creo que fue buena porque ya sabemos que depender de la asamblea, eso es un absurdo, porque la asamblea negocia todo.
Acuérdense que ¿Usted ve que va a haber negociación en este caso? ahorita ya no, porque ya hay un mandato. mandato. Es un mandato popular, pero si no hubiera el mandato popular, acuérdese que hubieron asambleístas que decían que como era Lazo, ¿no? Y como es esto de sí. O sea, eso, ¿cómo puede ser posible esas cosas? Pero los asambleístas pueden aportar también, pues, Sí, en los proyectos que envía el presidente. Pero no pueden cambiar el espíritu de la nación. Exactamente, eso no. Ahí sí no podríamos ser. Pero yo creo que sí hacía falta un espaldarazo. ¿Usted no confía en la asamblea entonces? Yo nunca he confiado en la asamblea. Porque la verdad es que usted sabe que ahí es, yo diría que con excepciones del caso, los diferentes partidos políticos no le quieren al país, le quieren a su partido político prioritariamente. Solo toman decisiones basados en los intereses inclusive de personas que manejan sus diferentes partidos políticos, no uno, sino varios partidos. Entonces se pierde un poco lo que es la democracia. El gobierno está planteando o habría la intencionalidad de pronto de que si perdió en estas preguntas de el trabajo por horas fundamentalmente, ¿se podría enviar de pronto un proyecto para la Asamblea Nacional? Yo creo que José tiene una posición muy grande y yo no somos amigos, nos conocemos nomás. Mi consejo es de que hay que hacer cosas relevantes en nuestro país. En esas posiciones hay que hacer cosas históricas. Reunirse y hablar con las partes interesadas y decir, ¿cómo resolvemos la jubilación patronal? ¿Cómo resolvemos que esta gente que hace los cacholitos y las chauchitas, que son la gran mayoría de los ecuatorianos, puedan tener alguna formalización de su trabajo? No estamos hablando de precarizar a los que tienen trabajo. Algo hay que hacer, porque no hacer nada no puede ser. Ya estamos décadas en lo mismo, entonces décadas escucho lo mismo. Es casi lo mismo de cambiemos siempre, ¿no? algo, sentémonos a inventarnos alguna cosa, porque el país tiene que salir adelante. Y a mí me da pena Marcelo Pizarro, que va a tener que trabajar hasta el último día de su vida. Así es. Yo he conocido muchos de estas personas que lamentablemente no trabajan en empresas y que viven de casita en casita y no pueden enfermarse. Peor si se accidentan. Entonces yo creo que sí hay que hacer algo, José, relevante, juntarse con la otra parte, decir, bueno, busquemos objetivos comunes. Pero ¿a quién le corresponde juntar en este caso? Aquí son las cámaras y los representantes de los trabajadores. ¿Eso es factible? ¿Es factible? Claro que es factible. Hablar con las cámaras. Nos hemos reunido varias ocasiones por el tema del IES. Claro. Es público esto. Es el tema del IES. Claro, es un objetivo común. Es otra bomba de tiempo lo que tenemos en este momento. Claro. Y hemos dado pronunciamientos de manera conjunta en lo que coincidimos, respetando obviamente las posiciones. Si es posible, nosotros hemos planteado, nos hemos reunido con los diferentes representantes de las cámaras en el tema de que debe llegar el momento de sentarse a discutir las normativas y cómo generar empleo. Así es. Porque yo siempre digo, un poco le ven el cuco al tema de la organización sindical. Pero que los trabajadores buscamos quebrar las empresas. ¿Cómo vamos a quebrar la empresa que nos permite trabajar y el ingreso, que ese es el sustento de la familia, que es parte del desarrollo? Entonces, siempre ha habido la predisposición. Pero la normativa y el sistema de contratación en el país no necesita un cambio, no necesita entrar en los tiempos actuales. Mira que ya la globalización es enorme, pues nuevos sistemas de trabajo, nuevas modalidades, nuevos tipos de trabajo. Tiene que modernizarse un poco. En el 2012 nos dijeron de todo cuando presentamos nosotros la propuesta del tema del teletrabajo. Y resulta que en la pandemia y hasta el momento se ha convertido en un instrumento valiosísimo. Sin embargo, en el 2012 nos dijeron de todo a nosotros. Y obviamente porque era necesario. Y la propuesta que nosotros tenemos va en esa línea. Es una propuesta, hay varias propuestas. Y le hemos dicho a la Asamblea, a las diferentes comisiones de lo laboral y seguridad social, cojamos todas las propuestas porque todas tienen que ser válidas y construyamos un solo instrumento. Porque en el tema laboral hay leyes. El Código del Trabajo es ley ordinaria, por ejemplo. La ley de justicia laboral era orgánica. La ley de optimización y empleo juvenil, ley orgánica. Y así. Y entonces... ¿El código es ley ordinaria? ¿O es ordinaria? Es ordinaria. Y entonces resulta que la ley de justicia laboral, que en algunos casos, artículos todavía está vigente, porque no se derogó en su totalidad,
tiene su prioridad del código. Y igualmente el tema de la famosa ley de optimización y empleo juvenil. Entonces, cuando se genera un problema o un conflicto, hasta hay conflicto de normativas, porque hay orgánicas, Claro. ordinarias, decretos, etcétera, cuando lo que requerimos es un solo instrumento. Recién acabaron de aprobar el tema de la ley de equidad salarial. Y yo decía, pero ahí está la Constitución. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué otro instrumento? Sin embargo, está la ley violeta, y un sinnúmero de instrumentos. Tú le ves más. que hay leyes que se contraponen. Y entonces es necesario armar un solo instrumento. En un mismo tema. Sin embargo, yo ratifico, está bien la norma. Oye, Está bien el instrumento, pero necesitamos reactivar la economía. ¿Es necesario una nueva ley de trabajo? Sí. Un nuevo código. Claro que sí. Por eso está la propuesta. Nosotros no nos oponemos. La discusión no está en qué tipo de normativa queremos o qué tipo de empleo. Es necesario, por eso está la propuesta. Que puede tener muchas críticas, pero está la propuesta. Como está la propuesta de una nueva ley de seguridad social. Pero mire, la Asamblea obviamente cambió una propuesta de reforma de iniciativa ciudadana. Y el presidente acaba de vetar. Para seguir controlando con todo respeto el IES. Entonces, para que siga siendo caja chica y botín político de los gobiernos que lleguen y pasan, porque lamentablemente en eso se ha convertido el IES. Entonces, esa realidad hay que cambiar y por eso nosotros actuamos, trabajamos. Y claro, tenemos una postura política, es real. Pero no es que no podemos sentarnos a discutir. ¿Qué opciones tiene en este momento, por ejemplo, el sindicalismo, las centrales sindicales, de llegar con estas propuestas hasta, ya estamos hablando con un importante empresario, pero con el gobierno, por ejemplo? Miren, ¿Hay o no hay esa apertura? En la época del presidente Lasso, una reunión en Carondelet, que casi dura 15 minutos, pero se extendió como 4 horas. Digo casi 15 minutos porque obviamente la postura del presidente no era la mejor, pero al final del día terminamos conversando más de 4 horas. Producto de eso salió la mesa. ¿Terminaron de panas? Tampoco, sino de pensar en el país. Se conformó la ley del trabajo y el tema de seguridad social. En el tema de la mesa del trabajo estaba a la cabeza el ministro Donoso, Patricio Donoso, y el ministro Ordóñez. 4 reuniones se levantó el gobierno. Hasta ahora no sabemos por qué. Tema seguridad social, con el delegado del señor Lasso, Francisco Cepeda me parece que era. Pero era Cepeda, no me acuerdo el nombre. Sí. Sacamos a reducir todos los problemas del IES. 198 denuncias de actos de corrupción. Se estaba transparentando las deudas. Lo cambiaron. Claro, el presidente dijo, renuncio por temas personales. Pero tras cámaras, ahora ya lo puedo decir. Hubo presiones. Dijo, me pidieron una renuncia por estar sacando a esto, porque yo quiero que esto cambie. Y ahí quedó todo. Una mesa, en el tema del expresidente Moreno, en el tema del IES. Al final de firmar un acuerdo, no asistió el gobierno. Cuando estábamos conversando con las cámaras, política, no ha habido voluntad de los gobiernos, más allá de las diferencias que podemos tener con las cámaras que hemos dicho, en el tema del IES, ya. Empujemos, trabajemos, que hay la mayoría de consensos. Y en el tema de que no haya, nadie se pronuncia. Y no es que no queremos, no es que le corremos a sentarnos a discutir, a debatir. Pero no ha habido voluntad de los gobiernos. Por parte del y no hay sector el tripartismo. ¿Habría estas iniciativas para mover, para presionar en este caso? No, claro, o sea, yo ahora ya no participo de la Cámara de Industrias y Producción, pero obviamente con sus dispositivos sí. Pero las cámaras industriales son súper importantes en esto. Y estos problemas todos los días se tratan, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que hacer unas propuestas consensuadas y el gobierno va a poder enfrentar. Pero ¿cómo le ve usted el futuro de nuestro país en este ámbito? Yo, la parte Osvaldo, económica, la parte de generación de empleo. Yo lo que veo es que uno no puede decir generemos empleo y ya está. No es así. Yo creo que hay que ayudar a generar empresas. Eso hay que hacer. ¿Qué hacer para motivar más empresas? ¿Qué tal si yo a un joven recién graduado le doy ahorita
$15,000 para que empiece una empresa, $20,000 para que empiece una empresa. Él Y comienza... esos son los fondos semilla, pues, Después de un que ratito, tienen que haber. pero ¿qué es lo que pasa ahorita? Él comienza, contrata a 3 personas, sí, y comienza a trabajar. El 90% de las empresas fracasan, por si acaso, en el Ecuador y en el mundo. Y se queda sin los $15,000, pero tiene que hasta coger parte de la casa de los papás para pagar las deudas con las que queda. Entre esos, el tema del despido de las personas, todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que hacer una cosa en consenso. Ahí viene el problema, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Yo digo, tratemos de generar que haya más empresas, más emprendimientos, pero que sean viables. Ahorita un joven no se mete a hacer empresa porque es muy difícil la carga que se le da de nacimiento. Mire, yo estaba viendo estos datos que en el presupuesto del Estado, los ingresos corrientes, es decir, los que son impuestos básicamente, que básicamente son del sector privado, son 19.930 millones. Y el gasto corriente del país es 20.000 millones de dólares. O sea, se mantiene el país gracias a las empresas que generan los impuestos, ese tipo de cosas. Eso la única manera que crezca el país es hacer crecer las empresas. ¿Cómo hacer crecer las empresas? Eso es un tema de que tenemos que entender qué hacer para que haya más emprendimientos en el Ecuador. Obviamente es fácil decir que nos presten plata para hacer más empresas. En un país tan chiquito, con una economía tan débil, el banco le dice, le presto 100, pero garantíceme con 120. Entonces, no, pues si tuviera 120, no haría el crédito. Entonces, no existen políticas de emprendimiento y eso sí hay que hacer algo al respecto. Pero el gran problema siempre es que yo creo que hay que buscar unos métodos para que se genere más empleo. Nosotros, José... El tema salarial es complicado. Bueno, el tema salarial... Por el monto pero ahorita que se paga. Es súper complicado. Yo no he escuchado a los trabajadores pronunciarse al respecto. Nosotros en poco tiempo vamos a competir con China. O sea, el sector industrial de bastantes ciudades del país va a desaparecer. Allá sí hay esclavitud. Eso sí es esclavitud. Uno tiene que haber estado allá para ver cómo es allá el tema. Y vamos a competir con un país donde el gobierno les subsidia todo, el país les ayuda en todo, hasta subsidia las ganancias por si acaso, hasta las ganancias les subsidia. Entonces, nosotros obviamente quisiéramos que ojalá ganemos un sueldo básico $1,000, pero competimos con Perú, competimos con Colombia, casi competimos con México, y México el sueldo es la mitad del Ecuador, por suerte ya no estamos con ellos, pero vamos a competir con China. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que se nos vienen unos desafíos muy fuertes con estas aperturas. Yo personalmente creo que con la apertura de China no es conveniente. Con otros países sí, donde uno va a ganar, yo creo que es muy conveniente. Donde tenemos mayores posibilidades. Claro, porque... Entonces, se avisoran complicaciones. Yo creo que hay que juntarse las partes para decir cómo hacemos que haya más empresas entendiendo a las partes. O sea, nosotros entendemos que hay que generar más empleo formal, y los trabajadores tienen que entender cómo hacemos para generar más empleo. ¿Es factible esto, José Vicepresidente? Es factible. Nosotros hemos condenado el famoso tratado con China, porque en la práctica nosotros decimos van a vender a los ecuatorianos basura, con todo respeto de China. Y hemos condenado y hemos dicho, los responsables son los 77, me parece, asambleístas que aprobaron ese tratado. Terrible, y hemos dicho públicamente que eso es gravísimo frente a lo que ya gente se ha referido. Pero hay sectores que están, importadores, por ejemplo, están saltando en luego, pata. Pues, luego de 3-6 meses vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias y la afectación al país por el famoso tratado de la con China. General Motors de pronto tiene alguna incidencia con esto. Sí, claro, sí, claro, o sea, esas empresas ya vieron que no pueden competir. El tema es de que bajan los aranceles para el tema de venta de autos, van a bajar los precios. Claro. Y obviamente una competencia desigual se cabe tener. Claro. ¿No es cierto? Mira, entonces la afectación es terrible, ¿no? Se va a generar solamente fuentes de empleo y desarrollo económico con eso. Se está hablando de 300 empleos. Esos eran 3.000 hace algún tiempo. Claro, eran 3.000. Pero no se toma en cuenta, por ejemplo, lo que conlleva, por ejemplo, las otras correlacionadas. Las correlacionadas. Claro, mira, un elemento. Dos, yo digo en el tema de los emprendimientos, un problema es que tienen que estar adaptadas a la cadena de comercialización. Porque una persona que va a poner una farmacia compite en desigualdad con las grandes cadenas. Entonces ahí fracasa. Pero si está adaptado
va a tener el tema de cómo, si cabe el término, sobrevivir. Porque claro, hay cadenas farmacéuticas, para poner un ejemplo. No tengo nada en contra de las cadenas farmacéuticas, pero para poner un ejemplo. Entonces, si Juanito Los Palotes va a poner una farmacia o empieza a poner un emprendimiento en el tema de farmacia y no está la cadena de comercialización, difícilmente va a poder subsistir. Por eso es real, de cada 10 emprendimientos, 9 fracasan. Y obviamente hay otros elementos, la metodología, etcétera, etcétera. Entonces sí es necesario sentarse, porque el tema de la generación de empleo, el tema del seguro social, tiene que verse de una manera, de una política macro, no por partes, no por parches. Y obviamente el Frente Unitario, nuestra central sindical UGT, la predisposición de sentarnos y entregar propuestas que pueden mucha gente estar de acuerdo, pero no. En este caso tengan asidero, ¿no? Por parte de las autoridades, que es lo que se necesita en este caso. Interesante diálogo para seguir conversando de estos temas. Osvaldo, yo quisiera terminar con un tema. En 1957, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón seguía mal, o sea, quedó destruido y seguía mal. En 1957 se hizo un acuerdo a Kioto, que coincide con el acuerdo de Kioto de ambiente, que no es lo mismo. Y ahí se juntaron la parte laboral, la parte del gobierno y la parte empresarial, dijeron cómo hacemos para sacar el país adelante. Y ese acuerdo hay que rebuscar. Hicieron unos acuerdos muy básicos en 1957 y el país, de ser un desastre, llegó a ser el pacto de la Moncloa en España. Pero el Japón es extraordinario, porque partió de negativo y llegó donde llegó. Después ya se destruyó un poco, ¿no? Una de las potencias económicas Entonces, del mundo, ¿no? y eso se basa en el acuerdo de Kioto de 1950. Necesitamos un acuerdo de Kioto, José. Pensando en el país, no pensando en beneficios individuales y políticos, que lamentablemente coincido en el hecho de que hay partidos de que piensan obviamente en su parcela y no en el país. Así es. Y tenemos la asamblea que tenemos, que a veces se da por acuerdos, por pactos hasta de corrupción e impunidad, y eso es inaceptable. Así que nosotros aplicamos la predisposición y la voluntad de pensando en el país, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los ciudadanos, a sentarnos y a construir es la única forma, ¿no? Un Ecuador mejor. Es la única forma, logrando un entendimiento, llegando a acuerdos en los que todos los ecuatorianos se empujen, se propulse esta situación y se puede llegar pues, a tener un país más progresivo, un país en el que se genere empleo, un país en el que tengamos visos para vivir mejor. Gracias al ingeniero Henry Andún, el empresario, presidente de Constructores Positivos, y a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores igualmente. No se olviden que este programa llegó a ustedes gracias a Rappi Frenos, Professional Brake Service. Así que ya saben ustedes, si quieren buen servicio en sus frenos, ya saben, Rappi Frenos es lo fundamental. Estamos en las plataformas de Global Opinion, nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, en Twitter antes, en Instagram y ahora también en Spotify. Gracias por la sintonía, ayúdenos con sus likes, suscríbanse al canal, igualmente pues aporten con sus mensajes, con su punto de vista, con su opinión. Eso es importante para seguir haciendo y practicando un periodismo responsable. Felicidades.